Vamos a intentar llegar de a poco a lo que quería compartir hoy con ustedes, ¿sí? Vamos a ir sentando bases, palabras sencillas. A mí me gusta hablar con palabras sencillas, palabras que conocemos todos, y después, en el momento en que podamos, meter el dedo en la llaga, ¿sí? Para que nos haga reaccionar, para que nos haga pensar. Entonces, el tema, fundamentalmente, del que quería hablar hoy, es el amor, ¿sí? Si yo le preguntase a ustedes qué concepto, qué idea o qué definición tiene del amor cada uno de ustedes, seguramente habría infinidades, cada uno tiene su idea. Y también depende de a quién le pregunte y en qué estado, en qué momento de su vida se encuentre. Porque si yo le pregunto a los chicos que están de novio qué es el amor, y van a un papiro así, lleno de palabras hermosas y cosas, y te veo ahí, Charlie, con el bracito ahí, me imagino lo que dirías del amor en este momento. No iba a quemar a nadie, pero bueno, me nace. Bueno, si le preguntase a alguien que esté casado hace poco, seguramente también tendría un concepto, una idea para decir igual o no. Y si le preguntó a alguien que tuviese 20, 25, 30 años de casado, supongo que la definición debería ser la misma. Supongo, ¿no? Bien. Pero cuando hablamos del amor, vamos derecho a pensar en esa cosa del amor que es mágica, ¿sí? Y yo no quiero hablar hoy de ese amor, yo quiero hablar más puntualmente, si bien lo que quiero hablar sirve también para eso, quiero hablar del amor al prójimo. Y sentar bases de qué es el amor, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a entretener, nos vamos a divertir, los voy a llevar por un carrusel de sensaciones. ¡Wow! Si me quieren aplaudir, me pueden aplaudir. No, espero que la pasen bien. Y hablando en serio, para el que no me conoce o el que vino a otro tipo de reunión, quizás es más descontracturada, pero espero que la palabra llegue de la misma manera, a pesar de la forma. La idea es que el concepto y que lo que Dios tiene hoy para compartir o para que yo pueda compartir con ustedes sea de bendición. Entonces, bueno, vamos a arrancar por lo más básico, ¿sí? Si vamos a la Biblia, vamos a leer en Primera de Juan, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, el primer concepto que tenemos es a Dios como fuente de amor, ¿sí? Y el segundo concepto, si vamos al Génesis, que dice que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, la primera imagen que quiero introducir como para que se vayan haciendo una idea es a ese Dios como fuente de amor, ¿sí? Y a nosotros como esas partecitas, si fuimos creados a su imagen y semejanza, como esos pedacitos de amor, ¿sí? Que pululamos por la vida. Entonces esa es la primera imagen. Dios es la fuente y nosotros somos creados a su imagen, somos de alguna manera ese mismo tipo de amor. Entonces, como sabemos que el hombre es el ser humano es un animal gregario que necesita vivir en sociedad, que necesita del otro, ¿sí? No podemos vivir, por más que solitarios que seamos, necesitamos de compartir con otro para crecer, para realizarnos, para todo en la vida necesitamos del otro. Entonces no debería caber duda de que el sentimiento más fuerte que debe existir es el amor, ¿sí? Y que la manera de demostrarlo, de llevarlo a la práctica, sin duda debe ser el servicio. Hasta acá nada nuevo, todo lo que hemos visto durante muchos años y es lo que aprendemos, es eso. De hecho, fue, digamos, lo que ha hecho Jesús en su vida, ¿sí? Él ha transmitido este mensaje primero a los apóstoles, después a los discípulos más cercanos, y después este concepto se introdujo en la iglesia
Y es lo que vivimos hoy día a día, el amor fraternal, el amor como principal sentimiento y el servicio como manera de expresarlo o de llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, ese es el primer concepto que quería poner y dejar claro. Ahora, el segundo punto, para seguir avanzando con el tema del amor, es cómo vivimos ese amor, qué oportunidades tenemos de vivir ese amor. Si vamos a la palabra, en la Biblia vamos a encontrar montones de textos que hablan del amor, pero lo que quiero hacer centro ahora es hacia dónde lo dirigimos. Bueno, obviamente que el primer lugar, la primera dirección que tenemos, se podría decir, es una dirección horizontal, es nuestro amor a Dios, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un montón de palabras donde nos dicen, por ejemplo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Hay mucho texto que nos explica y nos dice y nos enseña de qué manera tenemos que amar a Dios. Josué 22:5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento, Mateo, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Entonces, bueno, el concepto del amor y el amor a Dios. Pero tenemos otra vertiente también, que no es vertical, sino que es horizontal, que es el amor al prójimo, el amor entre nosotros, ¿sí? Y también vamos a encontrar un montón de textos. Elegí primero que no va a aparecer la palabra amor, pero lo que quiero es de a poquito ir definiendo o redefiniendo qué es el amor o qué debería ser el amor. Entonces en Levítico encontramos un texto que dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. En el 13 dice, no oprimirás a tu prójimo. En el 15, no harás injusticia en el juicio. Todo esto, si bien no figura la palabra amor acá, es evidente que cuando nosotros llevamos eso a la práctica, de alguna manera estamos amando al prójimo, ¿sí? Entonces, de a poco vamos haciéndonos la idea de qué cosas son las que deberíamos hacer para cumplir con la palabra. Este que sigue no sabía si ponerlo, pero no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cómo nos gusta el chisme? ¿Cómo nos gusta? Esto es importante porque está en la Biblia, ¿eh? No es que uno lo cambió, puso la nueva versión danielística, no, esto está. Entonces se habla de chisme y es hermoso porque es a lo que menos le prestamos importancia o no le damos atención, porque es típico, nos juntamos 3 de 4 y ¿de quién hablamos? Del cuarto que no está. Nos encanta hablar del que no está y casi nunca hablamos bien del que no está, ¿sí? Bueno, pero ténganlo en cuenta, que no hay que chismear, eso también es parte. Después dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás, ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, y hablando de los mandamientos y cuál era el más importante, bueno, dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Gálatas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, entonces, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Ya tenemos la imagen de Dios que es amor, nosotros que somos esas partecitas, y de qué manera nos relacionamos o de qué manera podemos amar tanto a Dios como a nuestro prójimo. Entonces, el próximo paso sería definir quién es el prójimo, para tener una idea más clara de a quién debemos amar. O para tener una idea de a quién no estamos amando. Hace poquito en la clase bíblica Diego
hablaba del mundo y de qué significaba el mundo, ¿sí? Y hablaba de que era ese campo de acción, era la gente que convivía o que tenía más próxima. Y en parte eso es de lo que se trata el prójimo. Dice que prójimo es aquel que está próximo a nosotros, puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, hermanos de comunidad. En un concepto más amplio, prójimo es toda persona, todo ser humano, creyente o no creyente, amigo o no tanto, que está en relación directa o indirecta con nosotros, ¿sí? Entonces acá empezamos a meter algunos aditivos. El prójimo no es solamente el que viene el domingo y se sienta con nosotros acá o que nos da un abrazo cuando salimos. El prójimo no es solamente el que me cae bien. El prójimo no es solamente el que cree lo mismo que yo creo o el que piensa lo mismo que yo pienso. Prójimo es prójimo, son todos, ¿sí? Bien, entonces, como me gusta hacerla difícil, vamos a hacer el primer toquecito en la llaga. Y le vamos a poner un poco de drama, ¿sí? Entonces, vamos a Mateo 4, Mateo 4:44, y vamos a leer lo que dice. En Mateo encontramos la palabra que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Estoy tan nervioso que ni los anteojos me puse y estoy leyendo sin anteojos. Bien. Bueno, y en Lucas 6:27 dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, teníamos esa imagen de Dios como fuente de amor y todos nosotros esas partecitas, y ahora empezamos a ver cuáles son las relaciones, ¿sí?, que nos tenemos que ir amando más allá de que sea mi amigo o no sea mi amigo, que se lleve bien, que no se lleve bien, e incluso que sea mi enemigo. Esta imagen la van a ver varias veces porque me costó un montón. Como yo no entiendo nada, hacer que salgan esas flechitas tuve como 3 horas. Así que yo lo lamento, pero lo voy a volver a poner. Bien. Y ahora vamos a ponerle un elemento más, ¿sí?, a todo esto. Vamos a ponerle, si le pusimos drama, ahora vamos a poner un poquito de suspenso. Y vamos a leer este cuarto elemento que encontramos en Primera de Juan. Y dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien. Fíjense que marqué ahí una palabra especialmente, que dice mandamiento, ¿sí? Entonces, el amar al prójimo es un mandamiento. No es una sugerencia, ni es una proposición, ¿sí? No es que Dios te dice: mira, David, yo sé que Miguel de Racing, pero ponele onda, ¿viste? Trata de, sí, no sé, poquito. No te están proponiendo, ni te están sugiriendo. Es un mandamiento. Entonces, lo primero que tengo que decir con total honestidad y con todo el corazón es que muchas veces este mandamiento es impracticable. Y se quedaron todos mudos. ¿Pero por qué? Y a eso quiero llegar. Porque lo que tenemos, y creo yo, es un concepto equivocado de qué es el amor, ¿sí? Pensamos, como les decía al principio, y yo le pregunto a cada uno de ustedes, van a ser grandilocuentes y van a decir cosas del amor increíbles, pero de una parte del amor, o del amor que uno quiere expresar cuando tiene a la novia o a la mujer al lado. Que no digo que no lo sientan, sí,
pero no es el amor fraternal y no es el amor, no es el tipo de amor al prójimo. Entonces, para que vean el peso que tiene esto, ¿qué significa mandamiento? Mandamiento es un precepto u orden dada por alguien con autoridad. Y una orden es aquello que se manda a obedecer. ¿Sí? Entonces, vuelvo un pasito para atrás y otra vez. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que dentro de esto, de esta relación o de esta doble vertiente que tenemos del amor, para un lado no tenemos problemas, porque ninguno tiene problemas con amar a Dios. En cambio, muchas veces el problema surge cuando tenemos que amar a alguien y nos cuesta, cuando no podemos, cuando algo pasa y no podemos llevar ese mandamiento a la práctica. ¿Cuál será entonces la diferencia? ¿Por qué no nos costará amar a Dios y sí nos cuesta amar al prójimo? Evidentemente hay una respuesta que es la más clara y es la correspondencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nunca va a hacer nada para lastimarte, nunca va a hacer nada para herirte, ni te va a hacer doler con nada. Al contrario, Dios es tu proveedor, Dios es tu papá, Dios es quien te cuida, Dios es quien te sostiene, Dios es quien te ama incondicionalmente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tenés que amar al que te hiere, o cuando tenés que amar al que te maltrata, o cuando tenés que amar a alguien que no te trata como vos pensás que te debería tratar? Ahí es cuando aparece el problema, en la correspondencia. Con Dios no tenemos problema. De hecho, en Mateo 6 dice, las aves del cielo no siembran ni cosechan, sin embargo el Padre las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y los lirios del campo no trabajan ni hilan, y sin embargo ni Salomón se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, ¿no hará mucho más por ustedes? Tenemos claro lo que es Dios para nosotros. Tenemos claro el amor de Dios para nosotros y nos es muy fácil devolver ese amor, amarlo a Él. ¿Sí? Entonces hoy lo que quiero es que nos centremos es en la otra parte, en la parte difícil. Porque entonces la pregunta que me hago y la pregunta que les hago y que tiene que ver con lo que quería hablar hoy es si ese amor al prójimo es un amor sin límites. Si ese amor al prójimo es un amor sin medidas. Si debemos soportar muchas veces indiferencias, envidias, intolerancias, maltrato, dolor, aún a costa de nuestra salud física y mental. Porque tenemos un mandato. Entonces estamos en un punto en donde si no entendemos correctamente de qué se trata el amor y tenemos el mandato de amar, estamos en un problema. Vamos a estar en un problema. Antes que cada uno tome una postura o que decida con respecto a esto, le voy a agregar algo más. Vamos a leer esto y vamos a ver qué nos surge después. En Números 14, Jehová le dice a Moisés, ¿y hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que les he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y lo destruiré. Después dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y en otra parte de Números, todos conocen la historia de la rebelión de Coré, extraje un pedacito ahí donde dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Si yo les leo esto, ¿a ustedes les cambia el concepto de que Dios nos ama? Yo creo que a nadie.
A nadie le cambia el concepto. Nadie piensa que Dios te deja de amar. Aún leyendo esto. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos consuela. Es a quien vamos a buscar cuando lo necesitamos, cuando tenemos un problema, en todo momento. Entonces, aún leyendo esto, yo no podría pensar que Dios no me ama. Pero sí puedo pensar que hay límites. Lo que sí tengo que pensar es que hay límites. Que no hay un amor ilimitado, hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, porque no todo es lo mismo. Entonces vamos a tratar de indagar un poquito ahí. Y como dijimos, nadie va a dudar del amor de Dios. Y si Dios pone este tipo de límites, ¿cuánto más nosotros, que no somos la fuente de amor? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que descubramos o que empecemos a pensar, como les decía antes, es en qué es el amor. ¿Qué idea tiene cada uno de ustedes? ¿O qué idea nos vamos a hacer a partir de ahora de qué es el amor? Sobre todo, el amor al prójimo. Entonces vamos a sacarle un poquito de dramatismo, vamos a reírnos un poquito. Y yo encontré un filósofo muy importante y un poeta, que nos van a dar una idea de qué es el amor. O por lo menos una primera idea. Y el filósofo Julio Iglesias dice, el amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Y algo de esto, de esta humorada, tiene razón. No son palabras que se dicen al azar. O no deberían ser palabras que se dicen al azar. Muchos piensan que el amor es mágico. Y es así. Muchos piensan que el amor es algo que un día baja del cielo como un rayo y te parte el corazón. O que viene Cupido y un flechazo al corazón. Y tenemos esa imagen del amor, de que el amor es el amor y que todo lo puede. Y nos embarcamos a veces en situaciones en donde por esa creencia, por pensar que el amor es eso y solamente eso, no digo que no lo sea, pero por pensar que solamente es eso, y porque tenemos una enseñanza de que tenemos que ser sufridos, que el amor todo lo puede. Hay una palabra que es hermosa en la Biblia y que la tengo que citar porque creo que es una de las más lindas, de las más bellas y creo que de las que más se usan en los casamientos también. Y dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Hasta acá no sé cuántos pueden cumplir con todo eso. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y es verdad. Porque yo no voy a decir que esto no es el amor. Sí, esto es amor. Es una parte del amor. Pero si yo tomo esto como el mandato y tengo que soportar todo, aún lo que no viene del amor, porque yo puedo soportar todo lo que viene del amor y con amor, pero lo que no viene del amor, ¿cómo hago para soportar todo? Para regocijarme en todo, para no guardar rencor. Soy humano. Entonces, tenemos que empezar a cambiar y a pensar qué tipo de amor es el que tenemos que sostener o que tenemos que construir con el prójimo. No es el amor idílico, no es ese tipo de amor. Entonces, les voy a contar, el otro día escuché a un psicólogo que hizo una reflexión sobre el amor y me pareció genial. Quizá alguno de ustedes ya lo escuchó. Pero él decía que cuando uno se enamora de otra persona, firma una especie de contrato con ese otro.
Y en ese contrato yo le doy un poder al otro sobre mí. A ver, ¿cuál es ese poder? Si vos me tratás mal, a mí me duele. Si vos me haces daño, yo sufro. Entonces vos tenés un poder sobre mí. ¿Y qué es el amor? El amor es saber que tenés ese poder y no usarlo. Vale mucho más no el que te da o no el que te hace, sino que el que pudiéndote hacer, no te lo hace. Eso es más importante, porque construye una relación sana. Entonces, ¿cómo salimos de esta encrucijada? Porque evidentemente muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es el amor. Entonces vamos a ir viendo algunos puntos de lo que debería significar el amor y de cuáles son los fundamentos o los valores o los principios que deberían ser parte fundamental de ese amor, ¿sí? Entonces, como primer punto, lo que vamos a ver es que el amor verdadero no nace o aparece, como decíamos recién, no es mágico, no es algo que de repente te parte el corazón. Puede pasar, pero no es solo eso. El amor verdadero no está basado solo en los sentimientos, sino en la decisión de amar a alguien. Y para eso es necesario indefectiblemente poner en práctica determinadas actitudes, buscando lo que es mejor para la otra persona como para nosotros mismos. Vayan sacando grajeitas de todo esto, como para nosotros mismos, ¿sí? No es unidireccional, no es te doy todo a pesar de, no es aunque sufra, no es aunque me duela, no es aunque me hagas, porque es de la misma manera para con nosotros mismos, ¿sí? Pero lo que es importante entender es que el amor es una construcción, es una relación que se construye basada en la decisión de hacerlo. Y entonces vamos a buscar cuáles son esos pilares que necesita una relación sana. ¿A todos les gustan los crucigramas? ¿Sí? Bueno, vamos a jugar. Yo les voy a ir dando algunas definiciones, son poquitas. Les voy a ir dando definiciones y el que acierta la palabra tiene premio. ¿Sí? Bien. Vamos con la primera. Actitud de quien soporta y respeta las opiniones de los demás, aunque no coincidan con las propias. ¿Cómo? ¿Quién dijo tolerancia primero? Bien, muy bien. Tolerancia. Después, porque no te lo voy a tirar. Eli. Buenísimo. Tolerancia. Entonces, uno de los pilares fundamentales que necesitamos para esa construcción del amor es la tolerancia. Es tener ese margen de escuchar al otro, de saber lo que le pasa, pero de la misma manera que el otro escuche y entienda lo que nos pasa a nosotros. Porque la tolerancia, como decíamos antes, y como todas las cosas que vayamos viendo, deben ser mutuas. El segundo punto, como decía, es que el amor es una decisión deliberada, una intención o un proyecto de vida. Como tal, es un valor fruto de la madurez. Una persona que toma esa decisión de amar sabe que el amor implica una actitud intencional de aceptación y un compromiso con el bien de los demás. Entonces, fundamental que uno tome la decisión y que esa decisión sea a partir de una madurez, no del azar, no del sentimiento nada más, no de por el que me parece, sino que realmente construya algo que va a ser sólido, que va a ser fuerte y que siempre, siempre va a tener un límite. Entonces,
La segunda palabra para descubrir de este crucigrama es actitud tolerante y respetuosa hacia los sentimientos o actos de otras personas. ¿Mm? No, me refiero a cuando escucho y trato de entender al otro. ¿Es parecido? No. Cuando lo entiendo, ¿qué hago? Bien, comprensión, perfecto. Bueno. Comprensión. ¿Qué me refiero a comprensión? Yo puedo ser tolerante, porque debo ser tolerante, pero no solamente quedarme en la tolerancia de escuchar lo que le pasa al otro o lo que hace el otro y quedarme en eso, sino tratar de entender por qué el otro hace lo que hace, o por qué el otro dice lo que dice, o por qué el otro actúa como actúa. En el momento que yo intento comprender al otro, el grado de empatía puede ser mayor. Y esa construcción de esa relación puede ser mucho más sana. Entonces, tolerar y comprender. El tercer punto, siempre, 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 siempre expresar lo que uno siente. ¿Qué nos detiene a hacer eso? Principalmente lo que nos frena es el miedo al rechazo, el miedo a la evaluación o a ser juzgados si nos mostramos tal cual somos, porque cargamos con una creencia muy arraigada donde mal entendemos que la fortaleza es el arte de aguantar y no el coraje de expresar. Debe existir siempre una buena comunicación donde la escucha sea sincera. Y esto es fundamental, siempre, siempre. Muchas veces no hablamos porque el otro se va a enojar. Si digo lo que pienso, se va a enojar. Si digo lo que me parece, se va a ofender. Y yo no sé qué relación o qué amistad puedo formar con nadie cuando si le voy a decir lo que pienso o si me voy a mostrar cómo soy, se va a enojar o se va a ofender. O si el otro hizo algo o tuvo una actitud que no me parece, o sin darse cuenta que me lastimó y no lo voy a decir, no lo puedo expresar porque se va a enojar o se va a ofender. Entonces, no creo que se pueda formar o que se pueda realizar, construir una relación sana si no puedo expresar lo que siento y lo que soy. Entonces, la próxima pista, falta de fingimiento en las cosas que se dicen o en lo que se hace. Franqueza, sinceridad. Bien, te gano de mano Gustavo. ¿Sí? Bueno. Hay que ser sincero. Hay que tener tolerancia y comprensión. Sean sinceros, ¿quién fue el primero? Bien. Después me lo reclama porque yo me olvido, los chupetines y las paletas están. Bien, entonces, sinceridad, la tercera pata. Tolerancia, comprensión y sinceridad. Fundamental, fundamental. No hay relación sana que se pueda basar en nada si no tenés esto como base. Pero hay otra cara de todo esto, porque hasta acá pareciera que estamos hablando de lo que tenemos que ser o de cómo tenemos que ser nosotros para poder construir esa relación. Como decíamos, debe existir siempre una buena comunicación, donde la escucha sea sincera y donde se pueda hablar de todo, llegando a acuerdos, ¿sí? Esos acuerdos implican que no haya un ganador y un perdedor, sino un acuerdo en donde los dos ganen, ¿sí? Es importante no guardarse nada, poder expresar, poder mostrarse como uno es, porque si no, con el tiempo eso se traduce en rencor. Y entonces, vamos a ver el cuarto punto,
que dice que en esta relación de amor los miembros se respetan, se valoran, reconocen virtudes y defectos, no hay desprecios, no hay ironías, no hay envidias ni humillaciones. La consideración es mutua y se alienta el crecimiento personal. Marcado de vuelta, tómenlo, guárdenlo, mutua. Mutua. Tanto para un lado como para el otro. Si no, la relación, si no, la construcción no es eficiente, no sirve. Tiene que ser para los dos lados. Entonces, pista. Esta es fácil. Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado y que lleva a no causar la ofensa o perjuicio. Yo tengo que saber escuchar al otro, comprender al otro y eso que veo, me guste o no me guste, comparta o no comparta conmigo, lo tengo que respetar. Lo habían dicho allá arriba. El respeto es fundamental. Pero vayan pensando, como les decía, que todo esto es en dos vías. Como tenemos eso arraigado del amor y que es sufrimiento y de que lo doy todo y que me vacío y que más de una vez me quemé. Yo tenía un amigo de muchos años, con lo que compartí muchas cosas, viajes, muchos viajes, de un grupo de 10 amigos. De los 10, él estaba peleado con 8. El 9º era él y el 10º yo. Y con todos, esto es verdad, y con todos se había peleado por el mismo motivo. Y yo decía, conmigo no va a pasar. Porque yo no le voy a dar motivos. No con ese tema. Conmigo no va a pasar. Y descubrí en varias oportunidades cosas que no me gustaban, cosas que me dolían, cosas que me hacían sufrir, que me ponían mal, porque yo lo quiero mucho. Es un gran amigo. Pero un día pasó lo que yo pensé que no iba a pasar. Y él se enojó. Y se enojó por el mismo motivo que se enojó con los otros 9. El dolor y la decepción que yo tuve fue tan grande porque yo estaba seguro que conmigo no. Porque yo lo amaba. Y porque yo le daba todo de mí. Y yo lo respetaba. Y yo le bancaba las cosas que no me gustaban. Y entonces no cabía la posibilidad de que se enoje conmigo. Y se enojó. Y no solo eso, sino que después que pasó esto, yo fui en varias oportunidades a su casa a intentar recomponer la relación. Está mi señora que no me deja mentir. Y cada vez que fui, me fui peor. Porque no podía creer que no entendiese que estaba equivocado y que se había enojado por algo que no tenía motivos. Entonces, el dolor fue tan grande, la decepción fue tan grande, que recién ahí yo me di cuenta que el que había estado mal había sido yo. Porque no le puse límites a esa relación. Porque yo lo amé con todo mi ser. Y como decía ahí en la palabra, lo soporté todo, lo toleré todo, lo banqué, lo recontrabanqué. Cuando el resto me decía, te va a pasar, yo le decía, no, a mí no. ¿Te va a pasar? No, a mí no. Y me pasó. Entonces, lo inteligente es poner los límites. ¿Por qué? Porque como veníamos viendo, la relación y esos principios que estamos viendo en este momento
no son para un lado solo, son para los dos lados. Y al primero que tengo que amar, después de Dios, es a mí mismo. Y eso es lo que nos olvidamos siempre. Y eso es lo que dejamos de lado. Porque no nos tenemos en cuenta. No nos detenemos a pensar de que somos tan importantes como el otro. Entonces, el último punto que vamos a ver ahora, en realidad son dos palabras. Sí, muy bien. Bien. Debe quedar claro, bien claro, que la base del amor propio, del amor al prójimo o de un amor sano por el prójimo debe estar basado en la tolerancia, la comprensión, la sinceridad y el respeto mutuos. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que haya prójimos a los que no tengo que amar, porque también caemos en esa. La típica es el antagonismo. Si no te amo, te odio. Si no te amo, te soy indiferente. Y no tenemos que ser un extremo o el otro. Tenemos que aprender de cada relación. Todas las relaciones no son iguales, todas las personas no somos iguales. Y la manera de amar al otro no es igual para todos los casos. No todo hay que aceptarlo por amor. Como todo, no todo vamos a cambiar por amor. Tenemos esa idea de que con nuestro amor todo lo podemos. Entonces al otro yo lo voy a cambiar. Yo puedo. Y yo lo voy a cambiar. O yo lo voy a salvar. ¡Qué iluso! Yo pienso, yo con mi amor lo voy a salvar. Disculpen, pero les quiero decir que nosotros, ni yo, ni nadie, puede cambiar a nadie, ni puede salvar a nadie. Ninguno de nosotros puede cambiar a nadie que no quiera cambiar. Y esa persona que quiera cambiar no va a cambiar porque yo lo ame desmedidamente y a pesar de todo. Esa persona va a cambiar cuando tome la decisión de cambiar y cuando Dios haga en él lo que tiene que hacer. Y esa persona se va a salvar, a la que quiera salvar ilusoriamente, cuando él tome la decisión de buscar a quien sí lo puede salvar, que es Jesús y no somos nosotros. ¿Yo puedo ser ejemplo? Sí. ¿Puedo dar testimonio? Sí. ¿Puedo ser la luz a la que fui llamado a ser? Sí. ¿Pero yo lo voy a cambiar? No. ¿Yo lo voy a salvar? No. De ninguna manera. Entonces, si no entendemos eso, nos vamos a meter en un lío grande. Vamos a buscar palabra. En este caso, el cardenal Ratzinger, que después fue conocido como el Papa Benedicto XVI, da una definición que a mí me parece muy interesante. Dice, ya no se trata de establecer quién sea o no mi prójimo entre los demás. Se trata de mí mismo. Yo tengo que convertirme en prójimo de forma que el otro cuente para mí tanto como yo mismo. ¿Sí? De forma que el otro cuente tanto como yo mismo para mí. Empezar a mirar para adentro. Empezar a pensar en uno y a partir de uno ver lo que puedo dar. Como les decía, la última pista del crucigrama es aceptación, respeto, consideración y estima que una persona siente por ella misma y por lo cual espera ser aceptado, respetado, considerado y estimado por los demás. Amor propio. Amor propio. Genial. Entonces, entra en escena el amor propio. Y el amor propio es una condición para amar sanamente al otro. Y indagando un poquito más en la palabra, vemos que en esas palabras maravillosas de Jesús dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la parte que nos olvidamos generalmente, el a ti mismo, ¿sí?
¿Por qué? Porque, ahora lo vamos a leer ahí, hay 2 mandamientos, pero hay 3 sujetos de amor. Hay 2 mandamientos. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. El segundo, tan importante como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios, tu prójimo y vos mismo. Hay 3 sujetos y hay un orden. Hay un orden. No es lo mismo. Dios, y para amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el orden es Dios, yo y mi prójimo. Dios, yo y mi prójimo. Y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo amo sin medida, acepto sin medida, soporto sin medida, a pesar del dolor, del sufrimiento, del padecimiento? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde está el amor a mí mismo? ¿Dónde queda eso? Hace un ratito Ángel en la clase decía lo que significábamos para Dios. Lo que éramos creación de Dios, que nos puso por encima de los ángeles. Si nosotros somos, o si entendemos que realmente somos lo que somos, hay cosas que no las podemos permitir. Porque me tengo que amar. Porque soy creación de Dios. Y que todo lo que permita que me hagan a mí, tenemos que entender que todo lo que yo permita que me hagan a mí, se lo están haciendo a Él. Te guste o no te guste, es así. Entonces, límites. Límites sanos. Dios, yo y el prójimo. Pero el prójimo de la misma manera que a mí. Esa es la relación sana. Acá vemos a Agustín de Hipona, filósofo y teólogo cristiano, que dice: si hay 3 objetos que deben recibir nuestro amor, ¿por qué solo hay 2 mandamientos? Es que Dios no creyó necesario, mirá lo que dice, Dios no creyó necesario darte el mandamiento de amarte a ti mismo, porque no hay nadie que no se ame a sí mismo. O no debería haber nadie que no se ame a sí mismo. Aunque muchas personas se pierden porque no se aman lo suficiente. ¿Querés amarte correctamente? Entonces ama a Dios con todo tu ser. De hecho, es donde te vas a encontrar y así evitarás perderte a ti mismo. Ama al que es más grande que tú y comenzarás a amarte a ti mismo. Cuando entiendas quién sos, cuando entiendas que sos hijos de Dios, cuando entiendas la importancia que tenés para Dios, vas a entender con qué intensidad te tenés que amar vos, cuáles son los límites que tenés que poner, qué cosas no tenés que permitir, y desde ese lugar de sanidad, amar al otro. Construir una relación de amor con el otro. Nos queda un último punto, porque a esta altura hasta nos podríamos preguntar si es sano el amor propio. Por todo esto de que les decía de que nos educaron de una manera en donde hay un límite una línea muy delgada entre el amor propio y el egoísmo. Entonces, cuando uno tiene amor propio, tiene que tener ese cuidado de no caer del otro lado, en el egoísmo, en el egocentrismo. Una autoestima saludable es fundamental para crecer, para madurar, para perfeccionarnos como seres humanos. Y entonces todo lo que hagamos, ya sea estudiar, trabajar, hacer deporte, lo que sea, tanto en lo material como en lo espiritual, será buscando nuestro bien y la superación constante. La palabra no dice amarás a tu prójimo en lugar de a ti mismo, sino que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que está implícito ese amor propio. No solamente está implícito, sino al decir que lo amarás como a ti mismo, es el patrón de medida. No puedo amar a otro de una manera que no me ame a mí. Esa es la medida.
Ese es el metro con el que vas a medir el amor. Si no me amo a mí, no puedo amar al otro. No puedo dar lo que no tengo. Y si permito cosas que no me hacen bien, que me hacen sufrir, que me provocan dolor, evidentemente no me estoy amando a mí mismo. Entonces, primero me amo yo y después puedo amar a los demás. Esto es lo que decía recién. A esta altura nos podemos preguntar si es bueno tener amor propio. Constantemente procuramos amar a los demás, sacrificarnos por el otro, hacer cosas por los otros, pero ¿eso dónde nos deja a nosotros? ¿Acaso el amor propio es compatible con el amor al prójimo? La respuesta es clara y es sencilla. No es ni deja de ser bueno. Es fundamental y es sano. El filósofo y sociólogo Joseph Pieper, esto es para determinar esa línea de la que hablamos entre el amor propio y el egoísmo, ¿no? Dice que en el hombre hay dos maneras de volverse hacia sí mismo, una desprendida y la otra egoísta. Solamente la primera tiene efectos de autoconservación y la segunda es destructiva. ¿De qué manera miramos para adentro? ¿De qué manera podemos evaluar si es amor propio o si es egoísmo? Es muy fácil, porque si miramos para adentro y aprendemos a amarnos y buscamos en nuestro interior al Dios que habita en nosotros, porque Dios decidió vivir en tu corazón. Si buscás y mirás para adentro y encontrás a ese Dios, indefectiblemente es el mismo Dios que vas a compartir. Ese mismo amor que te das para vos es el amor que vas a dar. Ahora, si mirás para adentro y te quedás con la mirada para adentro y pensás solo en vos, eso sí es egoísmo. Pero si más allá de lo que dicen filósofos y teólogos, vamos a la palabra tiene un texto que es espectacular, que es claro, que es sencillo de entender y donde no quedan dudas. En Romanos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te voy a dejar un par de recordatorios nada más. Creo que el centro de lo que quería compartirles hoy, ojalá se haya entendido, creo que es claro. El amor no viene de la nada, no surge del éter. El amor es una construcción. Y para que podamos construir relaciones sanas y para que podamos cumplir con ese mandato, porque es un mandato de amar, tenemos que saber que todo lo que vimos antes, la tolerancia, el respeto, el amor propio por sobre todo, son fundamentales para esa relación. Hay cosas que ya no tenés que soportar, hay cosas que ya no tenés que dejar pasar, porque eso no es amor. Si te lastima, si te duele, si te hiere, eso no es amor. Y ahí es donde va el límite. Porque después de Dios estás vos. El amor propio es una condición para amar sanamente al otro. Tu tarea no es rehabilitar personas tóxicas. Vos no lo vas a salvar, vos no lo vas a cambiar. Tu tarea es ver qué te metió en esa relación tóxica. Tu tarea es sanar en vos lo que te conectó con esa relación tóxica. La paz mental, esa paz que buscamos, creo que todos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, muchas veces comienza el día que por fin tomás la decisión
de romper vínculos que no suman absolutamente nada en tu vida. Con esto que estoy diciendo, ¿y empiezo a odiar al otro? No. ¿Y me es indiferente? No. Lo voy a amar de otra manera. Lo voy a respetar, lo voy a escuchar, lo voy a tolerar en la manera en que me escuche, me tolere y me respete. Porque es mutuo. Respetar al prójimo es una manera de amarlo. Tolerar es una manera de amar. Comprender es una manera de amar. No intentes cambiar a nadie, no intentes salvar a nadie. El resto, déjalo en manos de Dios.